Buenas noches, bienvenidos a Teleforo. Hace 125 años, 3 trabajadores en la ciudad de Chicago fueron condenados a cadena perpetua y 5 a la horca por haber dirigido las protestas obreras que pedían la jornada laboral de 8 horas. Uno de esos condenados, Augusto Spice, dio un emocionado discurso poco antes de morir y les dijo, palabras más, palabras menos, a sus verdugos lo siguiente: parecéis a los niños que buscan la imagen detrás del espejo. Lo que os asusta de vuestro movimiento es la fuerza que tenemos, pero es también porque es el reflejo de su mala conciencia, de la conciencia vuestra. ¿Quieren liquidar a los agitadores? Entonces aniquilen a los ricos patronos que amasan sus fortunas del hambre y la explotación de los obreros. Aniquilen también a los terratenientes, pues ellos sacan sus fortunas de la tierra que han quitado a los campesinos y labradores. Así habló este mártir de Chicago, este hombre que liderizó, que fue parte del grupo que liderizó esa protesta que dio origen años después a la celebración del 1 de mayo. Pero hoy en Teleforo vamos a hablar de la realidad. Vamos a estar aquí con trabajadoras y trabajadores venezolanos hablando de los procesos de cambio en las empresas sociales, en las empresas socialistas. Vamos a hablar de sus sueños, de sus expectativas y de sus esperanzas. Y vamos a ver, para empezar, este trabajo de Karen Méndez sobre el origen del 1 de mayo. Acompáñanos en Teleforo. Hoy tenemos aquí una cita con la clase obrera. 8 horas para el trabajo, 8 para la familia y 8 para el descanso. Eso era todo lo que pedían los trabajadores estadounidenses a finales del siglo XIX. Y por ese reclamo, 3 líderes laborales fueron condenados a cadena perpetua y otros 5 fueron llevados a la horca. Todo comenzó un 1 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. La Federación Estadounidense del Trabajo había fijado ese día como fecha límite para que los patronos empezaran a respetar las jornadas laborales de 8 horas. La revolución industrial estaba en pleno apogeo y los obreros de las fábricas establecidas en Chicago ya estaban cansados de tanta explotación, humillación y miseria. La negativa de las patronales de respetar los derechos de sus trabajadores provocó la indignación de la clase obrera. Y ese 1 de mayo, más de 200.000 trabajadores se tomaron las calles e iniciaron una huelga sin precedentes en la historia mundial. Ya para el tercer día de huelga, decenas de trabajadores habían sido salvajemente asesinados en las calles de Chicago. La guerra de clases había comenzado. Con coléricos editoriales, las corporaciones mediáticas del momento exigían linchar al movimiento obrero, y eso fue exactamente lo que hizo el gobierno estadounidense. El 4 de mayo, mientras la policía de Chicago reprimía una masiva concentración en la plaza de Haymarket, un artefacto explosivo acabó con la vida de un policía. Sin una sola prueba, ni la más mínima investigación, la justicia acusó a 8 destacados dirigentes de la movilización obrera por la muerte del funcionario. 3 fueron encarcelados de por vida y 5 llevados a la horca. En 1889, el Congreso Obrero de París fijó de manera legal la jornada laboral de 8 horas. Desde entonces, en todos los países del mundo, menos en Estados Unidos y el Reino Unido, se conmemora el Día del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, que no son más que los primeros mártires del capitalismo. Bueno, veíamos este trabajo de Karen Méndez sobre el origen del 1 de mayo y para empezar a conversar sobre el movimiento trabajador venezolano en la actualidad, el movimiento que está en la calle, que está en las fábricas, que está construyendo un nuevo modelo, vamos a darle la bienvenida a estos primeros invitados, a este primer segmento. En primer lugar, Alberson Rincón de Orinoquia. Bienvenido, Alberson. Gracias. Y a Kervin Vera, también del área de ventas de Lácteos Los Andes. Hola, Kervin, ¿cómo estás? Chévere, William. Bueno, fíjense. Hoy quisimos invitar, y son ustedes los que van a hablar, yo quisiera que nos contaran, hay una gran campaña contra las empresas socialistas, contra las empresas de producción social, contra el nuevo modelo productivo que involucra la participación directa de los trabajadores. Yo los veo y los veo jóvenes trabajadores. Yo quisiera que nos contaran
¿Cómo ha sido su experiencia en Orinoquia, en Lácteos Los Andes? ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué es una empresa socialista, Albert? Bien, en Orinoquia ocurrió algo muy interesante. Por primera vez se hizo una selección donde los consejos comunales fueron los principales, o sea, fueron los que seleccionaron o preseleccionaron a las personas que iban a entregar el grupo de los trabajadores de Orinoquia. Hubo 8 consejos comunales que postularon un grupo de personas y luego se preseleccionaron y ingresaron al área a trabajar en Orinoquia. Pues. Es un proyecto sumamente importante porque la empresa socialista busca el bienestar de los trabajadores. Recordemos que la empresa capitalista busca es generar capital, mientras que la empresa socialista busca, su principal objetivo es el bienestar de los trabajadores. Un ejemplo de ello lo vemos en Orinoquia, donde no solo está la empresa socioproductiva como es Orinoquia, sino se dice también que es un injerto socioproductivo. ¿Por qué? Porque se quiere llevar la empresa a Petare, donde son la gran mayoría de los trabajadores, ¿sí? Allí está una fábrica de forros, es como un proyecto piloto que se quiere, porque en la actualidad Orinoquia solamente está ensamblando equipos celulares. Claro. Pero lo que se quiere es hacer todas las piezas aquí en el país, producto de nosotros con materia prima venezolana. Por ahora se están haciendo los forros en Petare, con gente también allí, seleccionada por los consejos comunales, que van a ser, van a ser regalados al momento de que la persona adquiera un equipo, un teléfono Orinoquia. Kervin, Orinoquia fue una empresa nueva, creada, digamos, por el gobierno bolivariano, por el gobierno revolucionario, pero Lácteos Los Andes fue una empresa con otra historia, ¿no? Sí. Una empresa que existía. ¿Cómo llegaste tú a Lácteos Los Andes y cómo ves el proceso de organización de una empresa bajo un modelo y un origen distinto? Bueno, la transición que ha vivido esta empresa desde el 2008, que el comandante presidente la nacionaliza y la deja en manos de los trabajadores, a través del incremento de la producción, creó nuevas fuentes de empleo y hoy en día tenemos, una vez que la recibimos con 3.600 empleados, hoy tenemos 4.400 empleados. Entonces, en ese incremento de la producción, llegamos nosotros, los nuevos ingresos, que hoy estamos aquí. Sin embargo, el tema de la organización, que ahí es donde lo más importante, lo que queremos tocar, es que la transición que se está dando en nuestra empresa socialista, la conformación del Consejo de Trabajadores, entonces se está estudiando y ahí es una posibilidad de que los ingresos sean directamente desde las bases sean quienes decidan quiénes son los nuevos. De alguna manera que la política de selección de personal, claro, vamos a decirlo de alguna manera, hace un poco una experiencia de este tipo, pero ya dentro de la empresa. Sí, entonces partiendo de ese ejercicio del Consejo de Trabajadores, que es lo que se está haciendo y la creación de ese Consejo de Trabajadores, el centralismo democrático, que es lo que queremos poner en práctica dentro de nuestra empresa, entonces va a partir de eso. Uno cuando mi empresa tradicional, la empresa capitalista, es decir, el trabajador llega a una hora, cumple un horario, cumple unas tareas, tiene una supervisión, da unos resultados, recibe un salario y se va. ¿En qué se diferencia la empresa socialista de ese modelo? ¿Cuáles son los espacios de participación que hacen, o de otro tipo, que hacen a una empresa socialista distinta a una empresa capitalista? Al igual que el Lácteos Los Andes en Orinoquia, también está creado el Consejo de Trabajadores. Allí se participa, por ejemplo, hay un comité que se llama Talento Humano. A la hora de seleccionar personal, un representante o algunos representantes de dicho comité van a las entrevistas que se le realizan a los que se postulan para ingresar a Orinoquia. Otra cosa importante, en el sistema capitalista solamente, como solo se ve el capital, solo se quiere es ver ganancias, se quiere ver al trabajador, o sea, explotar al trabajador, más no al empresario capitalista. No le importa si el trabajador come o se viste bien, a él lo que le importa es que produzca y produzca. Tal es el caso que cuando se plantean situaciones, por ejemplo, cuando hay enfermedad de los trabajadores, o que, llega tarde a la hora de trabajo, en vez de atacar la problemática de por qué está sucediendo esta situación, simplemente se toma la decisión de descartarlo e ingresar nuevo personal. Y hay un cambio ahí. Y en el caso de Lácteos Los Andes, ¿cómo opera? Nosotros vimos hace algún tiempo las cifras, la producción, la productividad de la empresa. Sí, bueno, en el caso de Lácteos Los Andes, esa organización que estamos llamando ahorita, lo que es el Consejo de Trabajadores, ha puesto en práctica ese trabajo mancomunado directamente con las organizaciones populares.
y el tema que tú tocas de que el espacio de trabajo, la monotonía del trabajo a la que estábamos acostumbrados, que llegábamos al trabajo, éramos la maquinita de distribuir los jugos, o en el caso de hacer los teléfonos, no, ya nosotros queremos romper ese paradigma y estamos implementando, por decirlo así, o en este caso difundiendo dentro de nuestros espacios laborales lo que son actividades recreativas, como lo que son que viene directamente con la participación a través de comités, porque es importante que nosotros nos organicemos, no tan solo que quede vagando, no, bueno, echamos la caimanera, la broma y hasta ahí, sino que también el día de mañana con los compañeros de Orinoquia, el día de mañana con los compañeros de otras empresas socialistas, nosotros podamos hacer esos juegos interactivos entre nosotros y no veamos tan solo la monotonía del trabajo, sino que también no. Una de las críticas normalmente son productivas, las empresas sociales son sustentables. Hay una crítica negativa, siempre la he visto, sobre todo por canales de televisión que van en contra de que estas empresas socioproductivas salgan adelante. Se dice, por ejemplo, de Orinoquia, se dice que es solo una empresa que ya ensambla ya piezas que vienen hechas, pero eso es lo que se está haciendo por ahora. Como dije anteriormente, lo que se quiere es hacer todo aquí. Hay un equipo que está especializado en la empresa que está trabajando en ello, en hacer nuestros propios teléfonos hechos aquí con software, con hardware, todas las piezas hechas aquí. Algo importante que quería comentar es que hoy, por esta fecha, hace 14 años, se hizo un pacto aquí, que fue el pacto tripartita que hubo, que no debemos olvidar nunca. Fue sumamente importante, donde Teodoro Pekov, junto a Fede Cámaras y la CTV, firmaron el acuerdo famoso que hicieron, que no debemos olvidar. O sea, hay gente que, por ejemplo, uno está hablando con algunas personas que siempre nos llevan la contraria, que por qué, que las empresas socioproductivas, o que simplemente que a uno que nos comentan también que nos envenenan la mente pues con esto. No necesariamente, sino uno ve lo que se está haciendo y uno ve el trabajo humano que se está haciendo y por eso uno apoya estas empresas pues, y quiere que el ejemplo sea multiplicador, que no se quede aquí, sino que también las personas, o sea, no solo la iniciativa venga por parte del gobierno, sino también por parte de trabajadores. Ahorita los bancos del Estado y la banca privada también, las tasas, los intereses pues son muy bajos y están apoyando proyectos nuevos como estos que se están haciendo. O sea que no solamente por parte del Estado se pueden hacer empresas socioproductivas, sino los consejos comunales, las comunas se pueden reunir y pueden hacer proyectos como este. ¿Qué edad tienen ustedes? 24 años en mi caso. 25 años. ¿Cómo se siente su familia que ahora ustedes tienen esta oportunidad de trabajar? ¿Cómo ha recibido su familia, su comunidad, el hecho de que ustedes, en el caso tuyo, fuiste preseleccionado, fuiste parte de un proceso en tu comunidad, en el caso de tu familia, me imagino, entraste a la fábrica? ¿Cómo se sienten ahora trabajando en un proyecto que es de ustedes, que es de todos los venezolanos? Lo que es una empresa socialista, es una empresa integradora, no excluyente, ¿no? Lo que es, cuando la pregunta que tú hacías hace poco con respecto a si es productiva o no, es sumamente productiva, tanto en la formación como en la producción, porque dentro de los principios que mantenemos dentro de nuestra empresa Lácteo Los Andes, es la formación política, ideológica y técnica. Entonces eso nos lleva ya a lo que es ese incentivo que se nos puede reflejar dentro de nuestro espacio laboral. Entonces, con respecto, bueno, el sentido que siente la familia, hablamos del socialismo, o sea, cuando yo voy a mi zona de trabajo, llego a la casa, o sea, se ha creado poco a poco, a pesar de que muchos de esos escuálidos se encarga de decir todo lo contrario, se ha creado poco a poco una nueva relación laboral. Y esa nueva relación laboral influye dentro de nuestros hogares, porque hay experiencias donde dicen que, bueno, o sea, tú llegas de tu trabajo obstinado, llegas totalmente full, colapsado, casi que te llevas el trabajo a tu casa y entonces eso se percuta en tu hogar. Hoy en día tenemos la manera de la participación, la discusión, que eso ya ayuda mucho a que fluya todo. Entonces, se siente orgullosa mi familia, en lo personal, y es importante que esto se multiplique, como dice el compañero, porque el día de mañana ellos también se sientan parte de la empresa como tal, y para allá es que ese es nuestro sur.
Nos quedan 30 segundos para cada uno. Yo quisiera que como jóvenes le mandaran un mensaje a esos jóvenes que a veces son un objeto pues, de estas campañas de manipulación y de descrédito contra las empresas públicas, contra las empresas del Estado. Ustedes como jóvenes, ¿qué le dirían a los jóvenes que están por allí, quizás que ven una oportunidad en nuevas empresas que se abren, nuevos espacios que se abren? Simplemente no podemos dejar llevarnos por lo que vemos o por lo que escuchamos. Debemos investigar un poco, visitar las empresas socialistas para verificar de que el trabajo se está haciendo y se está haciendo en pro de los trabajadores, donde los trabajadores nos estamos organizando para tomar el control, lo que el comandante nos dice, el control obrero de las empresas. Sí es una realidad lo que se está haciendo y si no, o sea, pueden ir a visitar cualquier unidad socioproductiva como donde nosotros, mi compañero y mi persona trabajamos, para que vean que es un hecho lo que se está haciendo. Mira, el llamado a los compañeros que se les puede dar hoy en día, a lo que dice Cámara, reforzando eso, es a la investigación, a que no nos quedemos tan solo con el que algunos medios de comunicación que se prestan para tergiversar la información, sino que investiguemos, como ese corto que acabamos de ver ahorita, de que por qué se logró esas 8 horas de jornada laboral. Todo eso tiene una historia de lucha. Hoy en día, bueno, esta es nuestra lucha, y lo invitamos a que participe y que se unan a estas nuevas empresas socialistas, los que están estudiando, los que no estén estudiando, que nos incrustemos, que nos pongamos dentro de nuestras organizaciones populares, que hoy en día son también las que deciden dentro de la participación dentro de nuestra empresa. Bueno, les quiero dar las gracias, el tiempo en televisión vuela, a Kelvin y a Alberson, de Orinoquia, del Lácteos Los Andes, dos jóvenes venezolanos que están trabajando, que están construyendo un nuevo proceso. Estamos de regreso en Teleforo para seguir hablando con trabajadores y trabajadoras venezolanos y venezolanas que están participando, que están construyendo un nuevo proceso. Estamos hablando sobre ese proceso, sobre sus expectativas, sobre la participación. Yo quiero dar la bienvenida a Aide Romero de González, trabajadora del INCRE, del Instituto Nacional de Capacitación y Regresión de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Aide? Bienvenida. Buenas noches, William, ¿cómo estás? Bien. Primero quiero darle gracias al Canal 8 por abrir sus puertas para nosotros, a las trabajadoras y los trabajadores, y a ti, William, por invitarnos a tu programa. Gracias. Y bueno, mi nombre es Aide Romero, no soy de nadie. Ok. Y Rómulo Velázquez, de Empresas Diana, bienvenido. Sí. Buenas noches, William. Igualmente, un saludo revolucionario, bolivariano y socialista de todos los trabajadores de Industrias Diana, y las gracias por habernos invitado a tu programa. Sí, un poco la idea, como les explicaba antes, es que conversemos un poco en estos breves minutos que vamos a tener, porque hay varios compañeros que están invitados a participar, sobre la experiencia, sobre cómo ustedes ven el proceso de organización de las empresas socialistas, de los trabajadores. Hay muchas problemáticas, obviamente. Hay las problemáticas salariales que se están atacando, están los problemas de condiciones salariales y están también lo que decíamos un poco los problemas culturales, a que se enfrenta una transformación del área laboral. En Aceite Diana y en tu experiencia con el INCRE, con la capacitación de los trabajadores, ¿cómo ustedes ven hoy el movimiento de los trabajadores asociados a estas nuevas experiencias socialistas, Aide? Bueno, mira, William, de verdad que nosotros los trabajadores en Venezuela gozamos de plena libertad para organizarnos, y es tanto así que los compañeros que tienen la experiencia de los consejos de trabajadores y nosotros los dirigentes sindicales nos seguimos organizando. No es tan fácil, la lucha sigue siendo no igual ni en los 40 años pasados, ni igual como la lucha de nuestros compañeros en Chicago en 1886, pero sabemos que no es fácil, pero lo hemos logrado. Estamos haciendo todo lo que se necesita para que nosotros entendamos que este es un proceso de transición al Estado socialista. No todos lo entienden, pero bueno, tenemos al presidente Hugo Chávez Frías, obrerista, se declara obrerista, dice que está restiado con la clase trabajadora. Entonces nosotros, la gran mayoría de los trabajadores, estamos también restiados con Chávez, y por supuesto me imagino que así son en las empresas socialistas, porque a pesar de que hay problemas de todavía, como te decía, que algunos trabajadores no lo entienden, hay problemas que todavía no
nos divorciamos de algunas, por ejemplo, a veces nos quedamos como muy encerrados en nuestro sitio de trabajo y creemos que ese es el mundo, pues las dificultades que están ahí, pero si entendemos que el trabajo es un hecho social y nos vamos a nuestros sitios de trabajo, nos incorporamos a los comités de tierra, como en mi caso, yo soy una trabajadora, secretaria general del sindicato, pero también tengo un comité de tierra. Estamos involucrados, cada día entendemos más este proceso y estamos trabajando bien fuerte ahí. Rómulo, Diana es un caso particular, ¿no? Por la historia de esa empresa, por su propio nombre, ¿no? Que está vinculado mucho a la historia de la gastronomía venezolana, vamos a decirlo así. Eso es un símbolo, el propio logotipo fue símbolo durante muchos años de un modelo de empresa. ¿Cómo se está viviendo en Diana este proceso de transformación hacia un nuevo modelo? Fíjate, nosotros en Industrias Diana comenzamos con la revolución en el año 2008. Y eso marcó un antes y un después. Y un presente. Nuestro presente ahorita es lleno de optimismo, ¿ah? Porque gracias al socialismo hemos logrado unos cambios que en la Cuarta República eran imposibles. ¿Cuáles son esos cambios? Fíjate, esos cambios fundamentalmente se basan en la creación de los consejos de trabajadores. Y nosotros lo hemos fundamentado en 4 columnas o en 4 pilares que los consideramos necesarios para el éxito de cualquier consejo de trabajadores. El primer pilar sería un convencimiento total de los lineamientos del presidente Chávez, que son los correctos. Si cualquier trabajador duda de los lineamientos del presidente Chávez con referente al socialismo, a la articulación de los consejos de los trabajadores, de la unidad que debemos tener los trabajadores, total fracaso. Por eso, segundo pilar es la unión. Todos los trabajadores debemos estar unidos. Sabemos que en cualquier momento podemos tener ciertas discrepancias. Claro. Pero bueno, eso democráticamente también, ¿no? yo tengo que aceptar la voluntad de la mayoría. Luego sería organización. Tenemos que aprenderlos a trabajar organizados, no estar en un caos, ¿ah? Cada quien por su lado, no, vamos a tener una organización. Y el cuarto pilar sería disciplina. Sin disciplina no vamos a ningún lado. De nuestras propias casas nosotros le imponemos a nuestros hijos, a nuestro núcleo familiar, una disciplina. Con esos 4 pilares fundamentales, Industria Diana ha roto los paradigmas, aquella materia de opinión que había que toda empresa que agarraba el Estado se iba a la quiebra. Y nosotros hemos demostrado que tenemos capacidad para dirigir con éxito nuestra empresa. Yo les voy a estar preguntando ahorita, Rómulo, sobre lo específico de esos éxitos de las empresas socialistas, que es muy importante que el pueblo venezolano conozca. Yo quisiera, antes de presentar el video, leerles un fragmento de este libro de Andrea Atri, como compiladora. Este libro se llama Luchadoras, historias de mujeres que hicieron historia. Es una frase muy corta que me sirve para introducir el video y la pregunta que les quiero hacer. Dice en una parte de este libro, la autora: creo que nuestro deber es educar a todos aquellos en el movimiento obrero que no comprenden de dónde vienen las conquistas que disfrutan. Hubo gente que fue asesinada o herida por sus convicciones en la clase obrera. Tenemos que darles una historia al movimiento obrero y el rol que jugaron las mujeres en él, ¿no? Se refiere, por supuesto, porque es una autora, obviamente se refiere en su sentido más amplio a los hombres y las mujeres. Yo quisiera preguntarles específicamente por su experiencia. Hace apenas 10 años, hace apenas 12 años, 15 años, teníamos otra realidad en Venezuela. La aplicación de un paquete de medidas que afectó profundamente a los trabajadores. Vamos a ver este video y yo quisiera, más que sus comentarios sobre él, es cómo ahora podemos valorar, como dice el libro, lo que tenemos. Rafael Caldera llegó al poder por segunda vez en 1993. En su campaña prometió firmar una carta de intención con el pueblo venezolano para diferenciarse del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero rápidamente deshizo sus promesas.
Tras una abrupta crisis financiera, en 1995 se propuso aplicar un nuevo plan y una conocida receta. La Agenda Venezuela te rinde cuentas. Hemos tomado estas medidas porque tenemos que tomarlas. El gobierno está cometiendo en este momento no solo cambios en la superficie, sino también cambios profundos que son y deben ser irreversibles. Que es un programa de superación de nuestras dificultades y de enrumbamiento de nuestra vida hacia el porvenir. Favorecieron fundamentalmente al capital, al sector empresarial. Con el proceso también de privatización de bancos, de industrias, de algunos comercios, de empresas de seguros, de la CanTV, acompañado con la apertura petrolera. Las leyes laborales son terribles. Cuando una persona se va hay que pagarle millones de bolívares. Bueno, ya ese tabú desapareció porque el factor multiplicador, que era la retroactividad de las prestaciones sociales, ya la ley lo quitó. Ahora, a partir del momento en que se produzca la reforma legal, las prestaciones van a ser calculadas de una manera nueva. Por eso es que esas políticas neoliberales de apertura de los mercados internos traen consigo un agravamiento, un recrudecimiento del desempleo y de la exclusión social, ¿no? Los efectos brutales se hicieron sentir en toda la economía y con especial fuerza entre la masa laboral y en los sectores sociales más pobres y excluidos. Tenían un lado muy oscuro que era justamente el empobrecimiento de los trabajadores, el recrudecimiento de los niveles de desempleo, de la población en situación de pobreza, en pobreza extrema y la exclusión social en consecuencia. La inflación subió en tan solo un año 103%, desintegrando el salario de los trabajadores y trabajadoras. La necesidad de aumentar las tarifas del metro de Caracas, porque el Estado no puede seguir subsidiando este servicio. No pasó mucho tiempo para que las universidades públicas del país se pronunciaran ante la propuesta del Ejecutivo de empezar a cobrar matrículas. No podemos entender cómo indolentemente se quiere seguir golpeando al pueblo, privatizándolo y dejándolo de su derecho fundamental, como es el derecho a la salud. Quienes también manifestaron fueron los viejitos, quienes salieron a las calles a protestar cívicamente para que les cancelen sus retroactivos de 9 meses. Fueron años de mucha sumisión de Venezuela a las políticas de los centros imperiales. Porque al privatizar la actividad estamos nacionalizando la actividad. El quiebre del sueño de ascenso y movilidad social, la división cultural y la ruptura de la solidaridad fueron fenómenos generados por la aplicación de los paquetes de ajustes del Consenso de Washington. Los efectos iniciales de un programa de estabilización y de ajuste suelen ser duros. Eso es exactamente un programa de estabilización. Una operación para una enfermedad dolorosa, que en este momento produce dolor. Eso es exactamente un programa de estabilización.